Pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Un saludo fraternal. Estamos en la lección 18 de Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Ese es el título general de los estudios que estamos teniendo. Y estamos, como he dicho, en la lección 18 que habla de la resurrección de los muertos. Voy a hacer un corto resumen de lo que hemos dado hasta ahora. Decíamos que resurrección significa levantamiento o levantarse, despertar del dormir y de la muerte. Como discípulos de Jesús y estar unidos a Él, no solamente vivimos por un tiempo aquí en esta vida, sino por la eternidad, porque nuestro espíritu no muere, muere nuestra carne, o sea, somos seres eternos en ese sentido. Esta unión con Cristo cambia completamente nuestra identidad. Ahora somos hijos e hijas de Dios y hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida en Cristo. Esto lo desarrollamos grandemente semanas anteriores. En Cristo, repito, hemos muerto al pecado y en Cristo vivimos para Dios ahora. Morimos, sí, pero en Cristo comenzamos a vivir la vida verdadera. Por este motivo debemos poner a Cristo en el trono de nuestra vida. Entronar a Cristo es darle el lugar que le corresponde. ¿Cuál es ese lugar? El trono del corazón y de nuestra vida entera. Hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos considerar en esta lección, en esta enseñanza. Primero, que es la que estamos estudiando, la resurrección de Jesús, que habla del pasado. La resurrección espiritual del creyente hoy, que habla de presente, y la resurrección final de todos los que están en sus tumbas, que habla de futuro. Estamos, como he dicho, en la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué declara la resurrección de Cristo? Jesucristo es supremo y está por encima de toda cosa creada. Ese es el primer punto que tocamos. Por eso tenemos la necesidad de tener los ojos espirituales abiertos para conocer la esperanza de nuestro llamado y para conocer las riquezas de su herencia en los santos. Su herencia, no la nuestra, su herencia que estudiamos claramente la semana pasada. También necesitamos conocer que debemos orar no por cosas, sino por conocimiento de Dios, por conocer cada día más a Dios. Aquí ese conocimiento, esa sabiduría, no es inteligencia humana, tampoco es algo místico o algo nuevo, es la capacidad espiritual que da el Espíritu Santo para que comprendamos lo que Dios ya ha revelado. Por eso necesitamos conocer también el poder que obra en nosotros, en los creyentes. Estoy preparando un estudio sobre el poder y la autoridad que tiene la Iglesia y vivimos como si no lo tuviéramos. Pero eso será otro tema que tocaremos quizá un domingo. Cristo no solo resucitó, sino que fue exaltado. Necesitamos conocer también que Cristo es la cabeza de la Iglesia, es nuestra cabeza espiritual. Dice que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Es un regalo que Dios nos da. La Iglesia no es una institución humana, es el cuerpo místico de Cristo. Él gobierna, Él dirige, Él sustenta y Él da vida a su Iglesia, a su cuerpo. Ahora, en segundo lugar, ¿qué declara la resurrección de Jesús? El juicio futuro está asegurado. Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, a Jesucristo, y les demostró a todos quién era ese hombre al levantarlo de los muertos. El juicio futuro está asegurado porque ha sido determinado por Dios en su soberanía. El juicio también será universal y será un juicio justo. El juez ha sido designado por Dios. El juez no será, digamos, un sistema ni una ley impersonal. Será una persona y esa persona es Jesucristo. Por eso la resurrección es la garantía del juicio. Si Cristo no hubiera resucitado, el juicio sería cuestionable. Pero como Él vive, el juicio es seguro. Y eso tenemos que tenerlo claro todos. Dios es un Dios paciente, pero no es un Dios indiferente. El ahora de Dios
es un tiempo decisivo. Cuando Él dice, ahora ha llegado el momento y ahora es el momento de que todos los hombres, todas las mujeres, porque hombre en la Biblia representa al ser humano, que ha llegado el ahora de que todos se arrepientan, todos vengan al arrepentimiento. Por eso es un llamado universal. La tercera actitud, la tercera cosa que demuestra por qué Jesús fue resucitado, la encontramos en Romanos capítulo 1, verso 4, donde Jesucristo demuestra, o nos demuestra, Pablo, y él mismo lo demostró con su vida, que es el Hijo de Dios. Por eso en Romanos 1:4 leemos, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No hay verdad, digamos, más gloriosa, más central y más necesaria para la fe cristiana que esta, que Jesucristo, que sepamos que Jesucristo es Hijo de Dios. No es simplemente un buen hombre, no es solo un maestro moral, no es un profeta más de la historia, es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El apóstol Pablo, al comenzar su carta a los romanos, que es la exposición, digamos, más profunda del Evangelio, no empieza hablando del pecado del hombre, ni de la justificación, ni de la ley. Empieza hablando de la persona de Jesucristo. Porque si nos equivocamos en esto, erramos en todo. Si no entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos vamos a equivocar. O sea, no encauzamos nuestra vida cristiana por el camino que hay que encauzarlo. En los días de Jesús, Él hizo una pregunta decisiva a sus discípulos. Les preguntó, ¿quién decís que soy yo? Esa pregunta no ha perdido vigencia. Esa pregunta sigue haciéndola Jesús hoy. Hoy sigue respondiendo, el hombre sigue respondiendo de la misma manera que respondieron los discípulos. Algunos dicen, fue un gran maestro. Otros, que fue un líder espiritual. Otros, que fue un hombre ejemplo de amor. Pero ninguna de estas respuestas es suficiente. Porque si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces no nos hubiera podido salvar. Y si es el Hijo de Dios, entonces exige una respuesta total de nuestra vida. No podemos vivir de la misma manera que antes de no saber que Jesús era o es el Hijo de Dios. Jesucristo no llegó a ser Hijo de Dios. Él fue declarado como tal, con poder y con autoridad. Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios. Esto es clave y esto es esencial que lo entendamos. La palabra declarado no significa que Jesús empezó a ser Hijo de Dios después de la resurrección. No nos equivoquemos. Sí, significa que fue manifestado públicamente y confirmado de manera irrefutable. ¿Quién decís que soy yo?, preguntó Jesús y pregunta hoy. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde a esta pregunta de manera contundente en ese versículo que hemos leído. Fue declarado Hijo de Dios, una verdad revelada, no creada. No fue hecho hijo, fue manifestado como hijo, porque el hijo ya existía. ¿Estáis entendiendo? Una ilustración para poner un ejemplo. Cuando un rey presenta públicamente a su hijo como heredero del trono, ese acto no lo convierte en hijo, ¿verdad? Solo lo declara que es hijo ante los demás. Así ocurre con Jesucristo. Como he dicho, Él no empezó a ser Dios en la resurrección. La resurrección fue la proclamación pública de una realidad eterna. En la eternidad fue el Hijo. En la encarnación fue el Hijo hecho hombre. Y en la resurrección fue el Hijo declarado con poder. Esa es, digamos, la trayectoria. Hoy muchos intentan rebajar a Jesús para hacerlo aceptable a un mundo moderno. Pero un Cristo reducido
Un Cristo rebajado jamás salva, no transforma, no da vida eterna. Ejemplo también actual, el título no cambia una realidad. En nuestra sociedad una persona puede recibir un título profesional años después de haber estudiado. El título no le hace inteligente, ¿verdad? Solo certifica públicamente lo que es. ¿Estáis entendiendo? Pues eso es lo que simboliza la resurrección, la demostración pública, la exaltación pública y el reconocimiento y la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso la resurrección es el título celestial que Dios entrega a Jesús delante del mundo, cuando Él dice, este es mi Hijo, a Él oí. ¿Os dais cuenta de la profundidad? Jesús siempre fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. La resurrección no le dio una nueva identidad, sino que reveló la que siempre tuvo y tiene. En Belén nació un hombre, un niño. En el Jordán fue señalado como el Hijo, Juan el Bautista lo dijo. En la cruz fue tratado como un pecador. Pero en la tumba vacía fue proclamado con poder como el Hijo de Dios. ¿Os dais cuenta del proceso? La resurrección, digamos que es el amén de Dios a la obra de su Hijo. A decir, Hijo, has hecho lo correcto. Yo te envié, tú decidiste bajar a la tierra, hacerse hombre y has cumplido el ministerio que te encargué. Es decirle amén a su Hijo Jesús. El Hijo de Dios es declarado, dice, con poder. Pablo dice, con poder. Aquí vemos el contraste entre la cruz y la tumba vacía. El poder oculto en la humillación. En la cruz Jesús parecía débil, ¿verdad? Fue juzgado injustamente, fue azotado, fue crucificado como si hubiera sido un criminal, cuando él jamás pecó ni hizo daño a nadie. A los ojos humanos aquello parecía un fracaso, ¿verdad? La gente que lo veía en la cruz, desnudo, muerto, fracaso, ¿verdad? Pero el poder de Dios no siempre se manifiesta de la misma manera que se manifiesta el poder del mundo. La cruz fue, digamos, el escenario donde el poder de Dios estaba obrando en silencio. Nadie lo veía, todo el mundo veía lo contrario. Esto es como una semilla que tú entierras en la tierra. Parece muerta, ¿verdad? Pero en realidad está llena de vida. Así fue Cristo en la tumba. Una semilla llena de vida. La resurrección, digamos que es el estallido, por llamarlo de alguna manera, del poder divino. La tumba vacía es la explosión del poder de Dios. Ninguna piedra pudo detenerlo. Ningún sello romano pudo retenerlo. Ningún soldado lo pudo impedir, ¿verdad? Estaba todo ahí, todo bien protegido, una gran roca, 2 soldados ahí. La piedra te refiere a la gran piedra. ¿Qué habla de una piedra? Claro, sí. No, la piedra que tapaba la tumba. Hoy confiamos, digamos, en contratos, sistemas de seguridad, tecnología avanzada, pero todo esto falla. La resurrección nos recuerda que el poder de Dios es infalible, no falla. Es absoluto y definitivo. Durante su ministerio terrenal Jesús se humilló, caminó en debilidad aparente, fue rechazado, escupido, crucificado, pero en la resurrección el poder de Dios irrumpe con fuerza. Poder sobre la muerte, poder sobre el pecado, poder sobre Satanás y poder sobre la tumba. Ahí se manifestó ese poder que irrumpe, como he dicho, como un estallido de poder. La cruz parecía derrota, pero en realidad fue una victoria. La tumba parecía el final, pero en realidad era el comienzo. Aquí aprendemos algo vital para nuestra fe.
El cristianismo no se apoya en un recuerdo, recordar lo que Jesús hizo, sino en un Cristo hoy real y que vive, que está vivo. Si Cristo no resucitó, como dice Pablo, nuestra fe sería vana, inútil. Pero como resucitó, nuestra fe es firme o debe ser firme, segura y gloriosa. Luego Pablo sigue diciendo, según el Espíritu de Santidad. Esto nos habla de la obra del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. El mismo Espíritu que descendió sobre él en el bautismo es el que da testimonio ahora de su santidad absoluta. Jesús no resucitó porque la muerte se equivocó, sino porque la muerte no tenía derecho legal sobre él, porque la paga del pecado es muerte, y él jamás pecó. O sea, la muerte no tenía ningún derecho legal sobre él. Según el Espíritu de Santidad, también habla de la perfección del Hijo moral. Jesús resucita porque es santo a la nueva vida. La muerte retiene a los pecadores, pero Jesús no tenía pecado. Por eso pudo vencer la muerte. Por eso el pecado, la persona que vive en pecado vive muerta, muerta espiritualmente. Está en la tumba. Y si no vives en santidad no hay resurrección. Jesús resucitó porque toda su vida fue un ejemplo de santidad. Jonás estuvo 3 días en el pez. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿verdad? Jesús estuvo 3 días en la tumba, no por su pecado, sino por el nuestro. ¿Veis la diferencia? El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es sin mancha, sin culpa, sin corrupción. Por eso la tumba no lo pudo retener y por eso la tumba hoy está vacía. La justicia perfecta. Digamos que en los tribunales humanos muchas veces el inocente sufre y el culpable queda libre, ¿verdad? Eso ocurre. Hay juicios, los jueces prevalican, no se equivocan. Pero en el tribunal de Dios ocurrió con Cristo todo lo contrario. El inocente murió por los culpables, para que los culpables fueran declarados inocentes. ¿Os dais cuenta? La resurrección demuestra que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios, el Padre. Jesús fue santo en su nacimiento. Jesús fue santo en toda su vida. Jesús fue santo en su muerte y Jesús fue santo en su resurrección. Por eso él puede decir, sed santos como yo soy santo. La resurrección declara que Jesús es el justo perfecto, que Jesús es el Cordero sin mancha, sin pecado, y que Jesús es el Hijo que le agrada al Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, mi Hijo en el cual yo me siento orgulloso. Qué bueno sería que Dios dijera eso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues debería decirlo, por nuestra forma de vivir, alejados del pecado, viviendo en la santidad que Él nos reclama. La resurrección es la prueba suprema de su filiación divina, o sea, de su parentesco con el Padre. Y Pablo concluye, por la resurrección de entre los muertos. Aquí está el sello, la marca final. La tumba vacía es el acta notarial del cielo que certifica que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos murieron crucificados, ¿verdad? Muchos murieron en los leones. Muchos profetas hablaron. Muchos líderes religiosos nos dejaron enseñanzas. Pero solamente uno ha resucitado, que es Cristo. Las primicias de la resurrección. La resurrección de los muertos es la prueba definitiva de que nosotros también resucitaremos, porque somos su cuerpo, ese cuerpo que Dios nos ha dado a Cristo como cabeza. La fe cristiana es histórica y se puede verificar. El cristianismo no se basa en emociones ni en sensaciones, sino en hechos reales. Hay una tumba vacía y eso es una realidad.
Hay testimonios vivos de que Cristo resucitó. Y hay vidas transformadas por medio de Cristo. Amén. O sea, eso son pruebas evidentes. Si hoy un personaje histórico resucitara, ¿qué pasaría? Si alguien de los que conocemos o los siervos de Dios que ha muerto resucitara, ¿qué ocurriría? Si se presentara ahora mismo a alguien que ha muerto y se presentara por esa puerta, ¿qué pasaría? Que cambiaría la historia, ¿verdad? Pues lo que Jesús hizo cuando resucitó, cambió la historia de la humanidad. Los discípulos pasaron de cobardes a valientes después de la resurrección y después de la plenitud del Espíritu Santo. Pedro, que predicó después de recibir el poder del Espíritu Santo, predicó su primer sermón, fue valiente, acusó a los que habían matado a Cristo, y en ese sermón se convirtieron 3.000 personas, y unos días antes había negado a Jesús 3 veces, por cobardía, ¿verdad? Pasó de cobarde a valiente, de escondidos a predicar por todo el mundo. Recuerdo que en Grecia decían, esos que están alborotando el mundo han llegado aquí. De temor pasaron a gozo. Algo real tuvo que haber ocurrido, ¿verdad? Eso no ocurre de la noche a la mañana y porque sí. Tuvo que ocurrir algo. Y lo que ocurrió es la esperanza de que Cristo había resucitado. Y salieron gozosos, como balas, a predicar el Evangelio. Ese Cristo que vosotros crucificasteis ha resucitado. Por eso la resurrección debe ser nuestra esperanza diaria. El pecado no tiene la última palabra. Satanás no tiene la última palabra. El dolor no es eterno. Los problemas se terminan. La muerte física no es el final. Es la puerta abierta a la eternidad, a una eternidad gloriosa. En los funerales cristianos no negamos el dolor, ¿verdad? No somos fanáticos en ese sentido. Cuando alguien se va que queremos, pues nos duele, ¿verdad? Nos produce dolor. Pero estamos firmes en la esperanza de que lo volveremos a ver. No decimos adiós para siempre, sino hasta luego. Todavía recuerdo a mi hijo Jonathan en el entierro de mi mamá, empujó la caja en el nicho y dijo, abuela, para el cielo, que nos veremos pronto. Al resucitar a Jesucristo, Dios estaba diciendo, este es mi Hijo. En Él tengo complacencia, estoy orgulloso. Escuchadle. Iglesia, escucha a Jesucristo cuando hable. Y confía en Él. Confía en la salvación que Él tiene preparada para nosotros. Nuestra fe descansa en una persona, no en una idea. ¿Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo? ¿Creemos? No solo es que admiramos lo que Jesús hizo, es que creemos en lo que Él hizo y lo que significa lo que Él hizo. Si Él es el Hijo de Dios, merece entonces obediencia total, no a medias. Obediencia pronta y obediencia sin condiciones. Si Dios es el Hijo de Dios, merece nuestra adoración. Y esto no es una religión muerta. Esto es la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Muchos admiran a Jesús, pero no se rinden a Él. Si Jesús es el Hijo de Dios, debemos rendirnos a Él. Si Él vive,
no estamos solos, porque Él vive con nosotros y en nosotros. El Hijo de Dios resucitado camina hoy con su iglesia. ¿Sabías eso? Jesús camina con su cuerpo, con su iglesia. Y camina en medio de las pruebas. Cuando pensamos que cuando estamos atravesando una prueba, el Señor me ha abandonado. No, no, camina junto a ti. Camina en la enfermedad. Y camina en nuestras luchas diarias. Él no dijo que sería fácil, ¿verdad? Él dijo que Él estaría con nosotros. No seguimos, repito, a un recuerdo, sino a un Salvador que sigue presente hoy en medio de su pueblo. Y si Él venció la muerte, nuestra fe debe ser firme. Un ancla de un barco no evita la tormenta, ¿verdad? ¿Pero qué hace? Impide que el barco se pierda. Se mueva y se lo lleven las olas y lo zarandeen y lo hundan. Un ancla lo retiene. La resurrección de Cristo es el ancla del creyente en medio de este mundo incierto. No podemos tratar a Jesús como una opción más. Si es el Hijo de Dios, debe ser nuestro Señor, nuestro dueño. La resurrección garantiza nuestra esperanza. Esa esperanza de que sabemos que Dios cumple lo que promete. El Hijo de Dios venció la muerte. Y los que están en Él también vencerán. Ahora mi pregunta es, ¿estás en Él? ¿Estás unido a Él como el sarmiento unido a la vid? Si estás cortado de Cristo, estás muerto, estás seco. Y el pecado te corta la comunión con Cristo. El Evangelio comienza y termina en Cristo. No hay salvación fuera del Hijo. No busques otro intermediario, otro Salvador. No hay vida eterna sin el Hijo. No hay perdón sin el Hijo. Porque Él nos perdonó desde la cruz. En 1 de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Romanos 1:14 nos lleva la mirada al centro mismo del Evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios declarado con poder por medio de su resurrección. Hermanos, que esta verdad nos afirme en nuestra fe, que entendamos que debemos adorarle como Él se merece. Y dentro de la oración entra la obediencia, que sostenga nuestra esperanza, porque el Hijo de Dios vive, y hoy vive en nosotros, y en Él tenemos vida eterna. Que esta verdad no sea solamente una doctrina más en nuestra mente, sino sea adoración desde nuestro corazón, obediencia en nuestra vida y esperanza firme para nuestra eternidad. Los creyentes son justificados. Seguimos con Romanos 4, verso 25. El cual fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Una de las verdades más gloriosas del Evangelio y a la vez una de las más malentendidas es la justificación. Muchos creyentes viven salvos, pero no viven descansando en el Señor. Saben que Cristo murió por ellos, pero siguen cargando culpas, siguen teniendo dudas, siguen teniendo temores y una sensación constante de no estar a la altura que Cristo merece. ¿Verdad? ¿Ocurre? No, a vosotros no, ¿verdad? ¿Qué significa ser justificado? La palabra justificación es un término judicial. No habla de sentimientos, sino de un veredicto legal. Justificar no es hacer justo primero, sino declarar justo. En un tribunal humano, un juez no cambia la conducta del acusado, ¿verdad?
simplemente dicta una sentencia. De la misma manera, Dios, como juez justo, declara justo al pecador que cree en Cristo y se arrepiente. La justificación de Cristo no puede venir en medio del pecado. Dios justifica al pecador cuando se arrepiente, cuando cree en Cristo. Y creer significa obedecer. Y obedecer significa dejar el pecado. En Romanos 5:1 Pablo dice también, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imaginemos una persona que debe una deuda y no la puede pagar, impagable. El juez no le dice, pague usted cuando pueda, ¿verdad? Alguien se levanta entonces, paga toda la deuda y el juez entonces declara, la deuda está saldada, eres libre. Eso es justificación. La deuda no se ignora, se paga. ¿Y quién pagó nuestra deuda? Jesucristo. Fue entonces que dice la Biblia que fue entregado por nuestras transgresiones. Pablo nos recuerda la primera causa, nuestro pecado. Cristo no murió como mártir ni como un ejemplo moral solamente. Murió como nuestro sustituto. En nuestro lugar, Él pagó nuestra muerte. Él cumplió nuestra condena. Por eso en Isaías capítulo 53, verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, pecados, molido por nuestros pecados. Aquí está, o vemos, un intercambio glorioso. Nuestro pecado sobre Cristo. Su justicia acreditada a nosotros, aplicada a nosotros. Pensemos, un ejemplo, digamos, actual, pensemos en un joven que comete una infracción grave con el coche. La multa es altísima. El padre se presenta, asume la culpa legalmente y lo paga todo. El expediente de ese joven, que era culpable, porque fue él quien cometió la infracción, pero el expediente del joven queda limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre pagó la deuda. Eso es justificación. Cristo hizo eso mismo con nosotros. Nuestra infracción era grande, era muy grave, pero Él cargó con nuestra culpa. Fue resucitado para nuestra justificación. Aquí vemos una verdad profunda y muchas veces pasada por alto. La muerte de Cristo pagó la deuda. Hay personas que siguen atormentados por lo que eran o por lo que hicieron. No han soltado la deuda cuando Cristo ya la cargó en la cruz. Cristo es el que murió. Dice, más aún, dice Pablo 8:34, más aún el que también resucitó. La resurrección es la declaración pública de Dios el Padre diciendo, estoy satisfecho, mi Hijo ha cumplido la obra completa. Cuando alguien paga una compra importante, no se queda tranquilo hasta que recibe el comprobante, ¿verdad? Vosotros compráis un coche y queréis una factura de que ponga pagado tal día. Si es un yogur en el Mercadona no pasa nada, que te den el ticket o no. Pero si la deuda es grande, como era la nuestra, necesitamos que nos dé un comprobante para que no nos reclame esa deuda grande. La resurrección, digamos que es el comprobante celestial, la factura de que el sacrificio de Cristo fue suficiente. ¿Estáis entendiendo? La justificación también es por fe, no por obras. Romanos 4 insiste una y otra vez en Abraham, cuando dice, creyó Abraham a Dios, no en Dios, a Dios, que es lo que Dios dijo, o lo que Dios dice, porque muchos dicen, creo en Dios, pero no hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios, que es diferente. Dice, y le fue contado por justicia. La fe no es una obra meritoria.
Es como aceptar un regalo. Nadie presume diciendo, qué bien recibí el regalo, ¿verdad? El mérito no es del quien lo recibe, sino del que lo ofrece, del que te da el regalo. Así también nosotros somos justificados por lo que hacemos. O sea, no somos justificados, con lo que hacemos, por lo que hacemos. Somos justificados por lo que Cristo ya hizo. Aplicaciones prácticas para la escuela bíblica y para la enseñanza hoy. Vivamos sin condenación, sin que nadie nos pueda acusar. El diablo tiende a eso, a acusarnos, pero el diablo miente. Por eso Romanos capítulo 8, verso 1, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Los que están unidos a Cristo Jesús. Que no hay entre Cristo y Jesús pecado, porque el pecado nos corta la comunión con Jesús. ¿Estáis entendiendo? Entonces, no hay ninguna condenación si estás unido a Cristo, si vives respirando el aire que respira Cristo y sintiendo en ti la savia, la sangre de Cristo que sale del tronco y pasa a la rama que somos nosotros. El creyente puede fallar puntualmente, sí, pero ya no está bajo condena, porque Jesucristo está intercediendo por nosotros cuando nos arrepentimos. Tú puedes fallar, cometer un error, como siempre digo, cometer un pecado, porque a veces llamamos error para minimizar el pecado. Cometemos un pecado, pero nos arrepentimos y Cristo está restaurando la comunión con el Padre. Repito, el creyente puede fallar, pero ya no está bajo condena, porque Jesucristo intercede por nosotros cuando nos arrepentimos. No debemos confundir convicción con condenación. La convicción, estás convencido, te acerca a Dios. La condenación te aleja de Dios, todo lo contrario. Descansemos pues en la obra completa de Cristo. Muchos creyentes viven como si la cruz fuera insuficiente y tuvieran que ellos que completar, que añadir algo más. Todo lo que añadamos o todo lo que se añade a la obra perfecta de Cristo es una herejía, porque Cristo es suficiente. El que te diga que tienes que hacer más es quitarle méritos. Es decirle, Cristo, no, lo que hiciste no fue completo, tengo yo que hacer algo más. Tú lo único que tienes que hacer es creer y obedecer. Cristo nos dijo, está casi terminada la obra, ¿verdad? Él dijo, consumado es. Por eso debemos servir a Dios con gratitud, no desde el miedo y del temor. No obedecemos para ser justificados. Obedecemos porque ya hemos sido justificados. ¿Estáis comprendiendo? Romanos 4:25, ya como conclusión, y estoy terminando, nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestra maldad. Pero Cristo resucitó para justificarnos. ¿Cuándo se hace carne esa justificación en nosotros? Cuando creemos, nos arrepentimos y le obedecemos. Si no, la justificación está, pero no se hace carne en nuestra vida. No es aplicable a nuestra vida, porque nuestra parte no la va a hacer Dios. Dios ya ha hecho la suya, que es enviar a Cristo a la cruz. Cristo murió en la cruz para justificarnos. Pero esa justificación viene si nos alejamos del pecado, nos arrepentimos y creemos de verdad en Él. El creyente está plenamente aceptado delante de Dios. No somos salvos por nuestra constancia, sino por su fidelidad, porque Él es fiel. Nosotros a veces somos fieles a medias, pero es el fiel, es el juez fiel. Hermanos, que esta verdad transforme nuestra manera de vivir. Debemos pensar en cambiar nuestra actitud, nuestra forma de vivir.
y empezar a darnos cuenta de la realidad de lo que Jesús hizo en la cruz. Que no es algo que recordamos como un recuerdo, como he dicho. Debe estar presente en nuestra vida cada día. Que Cristo viva cada día dentro de nosotros y le demos su lugar. O sea, le entronemos. Quitemos el yo del trono y pongamos a Cristo en ese trono. El trono de nuestra vida para que Él nos dirija, pero no porque Él quiera mandar sobre nosotros de alguna manera, imponernos. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para sus hijos. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con el siguiente título. La muerte es derrotada, según Romanos capítulo 6, versos 8 y 9, que desarrollaremos en la semana que viene. Que Dios les bendiga.